Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? Daniel es historiador, pero es historiador de alma. No enjuicia, no clasifica por orden al mérito de clase, no profesa lo escolástico, lo enciclopédico. Se ata más bien a un lugar emocional de vida transcurrida, de convivencias naturales. Se ata a las razones de la gente. De esa gente que vivió con decisiones, de las buenas y de las malas, de esas que quedan impregnadas en la historia. Dice que ella, la historia, está poblada de sentimientos, que sin ellos no habría batallas, no habría ni victorias ni derrotas, que los barrios se construyeron porque hubo pasión y coraje, y que la mujer no solo sostuvo al hombre, también sostuvo hijos, y sostuvo su propia vida enhebrándola con paciencia entre las lanas y los yuyos que daban el cuidado de la gente. Como doña Pilar. La historia es a partir de todos estos que, sin ocupar la tinta de encumbrados documentos, trazaron con sus vidas el pueblo de la ciudad que hoy seguimos construyendo. Gracias, Daniel. Pero ¿sabés por qué gracias? Por tu mirada sencilla que nos acerca más y mejor a nuestra historia. Las palabras que florecen, Me encontré con el libro. Cuando me encontré con tu bagaje interior, yo dije, bueno, pero me faltan un montón de años, acá me faltan los últimos años. Tal cual. Sí, Viste, como que el libro pide a gritos, bueno, contame las intimidades de lo que siguió. Siempre se pone la parte oficial en el libro y la parte de atrás es bastante más rica incluso. Sí, sí. Lo que está en el fondo. Me duele. Después, ya vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, estoy muy contenta de estar acá y se ve que el universo conspira a nuestro favor. Sí, menos Porque mirá qué día divino. La verdad que le agradezco también a ustedes y el día está especial para caminar y recorrer. Bueno, contanos a dónde vamos a ir. Lo que vamos a ir ahora, estamos en lo que se llama hoy Pilar 1, Sí. en su momento conocido como Barrio Robles, Vicente Robles, por la empresa que le dio origen, ¿no? La empresa Vial que le dio origen. Ah, yo pensé que por el Catedral. Claro, bueno, la empresa... ¿Es la misma? Es la misma empresa que después con el tiempo agarró la concesión de la obra del Cerro Catedral en el año 76. Ajá. ¡Qué memoria! ¿Siempre fuiste así de memorioso? Y no me queda otra por el oficio. Pero, digamos, ¿viste que... ¿Pero desde chiquito fuiste de retener datos? Sí, Porque me gustó. no es fácil retener datos, a eso me refiero. Claro. Yo estudié periodismo, por Sí. ejemplo. En esa época se llamaba licenciatura en Ciencias de la Información. Y me costaba, tenía que hacer un esfuerzo supremo para retener datos. Viste que ahí uno selecciona con qué retener incluso, porque a mí se me hace muy difícil retener temas musicales, y sin embargo datos y estadísticas es bárbaro, es como que selecciono la cabeza. Sí. Es muy difícil otros rubros. Entonces me contabas
de que esto se llamaba Barrio Robles. Sí, Barrio Robles por el nombre de la empresa que le dio origen y que se instaló acá un campamento obrero que inició la obra de la ruta que estaba pensada inicialmente llegar desde Albarracín a El Bolsón, a la ruta del Bolsón. Sí. Ahora estamos yendo a lo que se conoce como la vieja cascada de Pilar 1, Sí. como la cascada de Robles, donde se recolectaba el agua para el barrio obrero de aquella época. Ajá. Y esa zona fue, ¿por qué es importante? Porque en esa zona fue el centro de los primeros poblados de fines del siglo XIX de lo que se conoce hoy como Comunidad Huenuleo. ¿Huenuleo o Buenuleo? La pregunta está buena porque en los datos catastrales todavía sigue saliendo con H, Sí. cuando en realidad más allá de las deformaciones que se la conocen con H, con B y con G, Ah, a con la G familia también. Ah, de la misma familia. como bueno. Claro, tal cual. Sí, sí. En vez de bueno, bueno. Sí. Es bueno que también a esto que hagamos referencia, que el apellido actual se mantiene con B larga y las sucesiones también, entonces es bueno que lo empecemos a conocer como Buenuleo Buenuleo. y la H esa la saquemos. En esta zona fue una zona que en los datos oficiales de la historia regional y de Bariloche no figura como una zona poblada originariamente, digamos. Siempre te dan la tendencia de recordar que el poblamiento de Bariloche fue en etapas desde la costa del lago hacia arriba, por así decir. De hecho, como lo hizo Chingolo. Claro, claro. Entonces, lo que hay es lo que nos permitió después la historia, la investigación, porque yo cuando llegué acá, cuando regresé acá después de estudiar, me encontré con que tenía que dar clases y para dar clases tenía que investigar porque las fuentes históricas que había no me dejaban muchas dudas y sobre lugares que yo había vivido. Entonces, y sobre testimonios que yo había recogido en su momento. Entonces, ahí fue que empezamos a descubrir con alumnos, con otros investigadores, incluso yo haciendo historia oral en esa época, te estoy hablando de cuando regresé a estudiar el año 92. Yo había vivido mi infancia acá en el Campamento Robles. Así que fui un chico acá del Campamento Obrero. Ah, mirá. Pues mi papá era trabajador de acá, ¿no? Ajá. ¿Y ya te llamaba la atención el lugar? ¿Ya averiguabas? ¿Chico qué edad tenías? No, yo llegué muy chico, pero sí, claro, cuando, fíjate que la dinámica de los campamentos tiene una cuestión que es así. Se llega, donde termina la obra, la gente va mudándose. Con el comienzo de la obra del campamento, que fue en el año 72. Sí. Y que tiene una fecha de inicio porque fue el 15 de febrero, por algo estamos caminando en la calle 15 de febrero. Porque el 15 de febrero, el Antonio Buenuleo, nieto de los primeros Buenuleos, hace un comodato de este terreno para la empresa. A cambio, la empresa se compromete a arreglarle unos caminos secundantes de acá del mismo terreno de él, ¿no? Fíjate que porque hay que empezar acá un poco mezclando los tiempos. Este territorio fue un lote pastoril de la famosa colonia agrícola Nahuel Huapi. El territorio, el lote es el 127 de los lotes que hay de la vieja colonia agrícola. Y se entregó... ¿Qué es cuando se sembraba el maíz, ese Claro, que era tan sí, bueno? sí. Claro, y el toda esa trigo historia. tan bueno. Tal Porque cual. parece raro, pero acá Sí, sí. Se dio que hasta premiaron una semilla excelente, ¿no? Sí, sí, era a principios del siglo XX. Sí, sí, tal cual. Es el modelo anterior al modelo turístico económico, Claro. que era el modelo de esta región, se basaba en extracción de madera y también ganadera y era un comercio orientado hacia el otro lado de la cordillera. Claro. Entonces era... Es decir, que podríamos Sí. haber también mantenido esa actividad Sí, en la sí. zona. Claro, sí, sí. Porque ¿qué cambió? Nada, cambió que pusimos casas, pero en realidad todavía podríamos en determinadas zonas mantener esa actividad, ¿o no? Claro. Este fue uno de los lotes que en ese modelo económico tenía un rol fundamental. El lote, vamos a aclarar acá, el lote fue entregado por el gobierno nacional a
José Antonio Buenuleo, bisabuelo del Antonio Buenuleo que estuvo presente en el barrio hasta hace un tiempo con nosotros, ¿no? Que se falleció unos pocos años. Pero es una familia de larga data de acá. Claro, claro. Era gente que vivía acá y punto, ¿desde cuándo? Desde siempre. Sí, sí. Por eso es importante tener en cuenta que era una de las familias de los pueblos originarios preexistentes en la zona antes del Estado Nacional. Se ha negado durante tantas décadas y que con esto que estábamos hablando recién, para hablar en 1950, 1960, los testimonios de gente grande que te cuenta de esa época, no era muy elegante para ellos, o no era muy factible reconocerse como mapuche o como sea, ¿no? Era peligroso. Claro, era peligroso porque claro, era un Estado, y además con los contextos autoritarios que siempre tuvimos, ¿no? Y con esa permanente presión sobre el territorio, digamos, no por nada el hecho de que persistan esas artimañas legales, judiciales, se veían día a día los pobladores que iban perdiendo terreno, digamos, no era algo ficticio. Ellos se iban dando cuenta que los alambrados vecinos iban corriendo, que aparecían deudas que nunca habían contraído, como que le apareció también a uno de los buenuleos, ¿no? Que esas deudas eran por lo menos dudosas y que generaban a largo plazo juicios de... Daniel, vos estás Buenos diciendo Aires, eso y yo lo traslado a lo que estamos viviendo ahora. Eso mismo está sucediendo ahora, los tarifazos, es decir, el incremento de todo lo que nos está rodeando en cuanto a servicios, son deudas que antes no teníamos y nos está sucediendo lo mismo. Es decir, que esa misma metodología está sucediendo ahora no solamente para los pueblos originarios, sino para la gente que menos tiene en la sociedad. Y porque hay una presión también que los contextos, esto que decías al principio, ¿no? ¿A quién están beneficiando siempre los sectores de poder? Que por qué sigue existiendo esta dificultad de reconocerse parte de un mismo lugar. Porque la dificultad viene de algo mayor, que es que no a todos se los trata de la misma forma, no todos tienen el acceso a servicios básicos. La balanza de la justicia no pesa igual para todos. Tal cual, principalmente, ¿no? La justicia, que tiene un rol desgraciadamente destacado, por así decir, porque no hay que sondear mucho para revisar los casos de abuso con este sistema judicial, político y administrativo que tiene también a empresarios ligados con emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Entonces, pensando en este tema que nos vamos hacia atrás, venimos hacia adelante con lo que vos decís, con los contextos que Pero está bueno abarcan. que hagamos eso. Sí, sí, sí. Porque en realidad esas tremendas injusticias y ferocidades que se cometieron hacia determinados grupos sociales están trasladados en la actualidad de la misma forma a los mismos grupos sociales, porque en realidad, claro, ya pasó tanto tiempo que estamos tan mezclados. Recién vos me contabas que tenés tu papá que era de origen boliviano, pero tu mamá era de origen española. Ya estamos tan mezclados, tan mezclados, que es como que, es decir, no hay que perder la memoria, pero ya tenemos muchos pueblos atrás nuestros que hablan de nuestro origen. A eso me refiero como población. Pero los castigados son los mismos de siempre, son aquellos que menos recursos tienen. A eso me refiero. Y además, con una permanente condena mediática, por así decir, ¿no? De algunos medios que están... Y de sospecha continua. Sí, porque yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, en este ping-pong que estamos haciendo de tiempos, de cuando comenzaron los grandes incendios de la década del 90 en esta zona, de Pampa de Buenuleo, del base del Cerro Otto, y eso tiene un trasfondo atrás. Claro, la explicación simple era que los responsables eran pobladores que buscaban nada más que quedarse con la leña, en incendios de verano estoy hablando. Y después vimos, los que sospechamos que no era eso, y que ya teníamos algún dato, que donde hubo incendios grandes... Hubo loteo. Hubo loteo. Vos fíjate que esta zona, todo lo que tenés alrededor, es una zona que fue, como se la conoce como nombre de Pampa, fue el depósito de los
glaciares, de la época cuaternaria. Claro. Y los cerros que ve alrededor son cerros que tienen una antigüedad de 25 millones de años. Es una zona de transición entre los bosques que vos conocés más del lado de la montaña del cerro, digamos, Catedral, por así decir, y la estepa. Esta zona de la Pampa Buenaventura es una zona de transición, Sí. tanto por lo vegetal, por la cuestión de la flora y la fauna, ¿no? Es una zona de transición. Y donde vos estás, donde estamos ahora, acá es precisamente ya para fines de 1800, 1890, porque el lote fue entregado en propiedad en 1884. Ahí ya se puede hablar de que está el título, el lote por lo menos entregado a José Antonio Buenuleo. Y para unos pocos años después, una década después, ya esta parte ya es una zona de chacras, una zona de abastecimiento y de intercambio de mercadería con lo que hoy es la parte urbana, ¿no? Sí. Entonces esta es una zona de chacra extensa porque tengo que aclarar que eran 625 hectáreas el lote, 127, el lote pastoril. Entonces tenemos una zona que así como paralelamente a principios de siglo lo fue colonia suiza, ¿sí? Que era una colonia con otro perfil Sí, porque ella, pero... claro, era otro perfil porque justamente vinieron inmigrantes, Claro. inmigrantes que eran de origen europeo, con Tal otras cual. costumbres y demás. Pero la forma, la cuestión esta de los lotes es interesante, pues parecida. Aunque los lotes, yo te decía que así como Buenuleo estuvo preexistente a lo que fue Bariloche, también hay otras comunidades como la Maliqueo, que está más cerca de lo que hoy es el refugio de Chahuaco, que tuvo una serie de ataques del Estado Nacional en la época y que recién hace unos 20 años atrás está con la lucha de recuperación. Que ahora, ¿no? Que es Eso fue parte del incendio, Sí, tal cual. digamos que es parte de la misma historia Claro, de ese lugar. Sí, bien. O sea, parte de la misma historia, del mismo ¿Cómo se llama el refugio? Neumeyer. 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 Y la zona del Valle del Chahuaco, ¿no? Sí, sí. Pero así como figura la familia Buenuleo, la familia Maliqueo, los Ranquehue en lo que hoy es, por decir así, cerca del área de Virgen de las Nieves, lo que es interesante destacar que para fines del siglo XIX los asentamientos son dispersos y hay asentamientos preexistentes a Bariloche, quebrando esa idea que estamos hablando de que Bariloche se generó con Whitehall y nada más. Lo que uno se imagina es que todo lo que se viva de aquí en más tiene que ser en provecho de toda la comunidad, Sí, sí. ¿no? Es decir, para que no solamente sea sustanciosa, que a todos nos sirva, sino para que haya coherencia, Sí. para que haya armonía. Y que haya acceso a derechos. Y que, claro, para que todos avancemos a la vez. Nunca nos va a unir la No. consigna dinero o la consigna poder. Entonces, ¿cuál es la consigna que nos podría llegar a servir? ¿Pertenencia? Sí. Por ejemplo, ¿podría ser la pertenencia el amar el lugar donde estamos? Una identidad basada en el acceso también a ser reconocidos todos. Bueno, eso es lo que da la pertenencia. Si todos nos sentimos parte del lugar, respetuosos del lugar, respetuosos incluso de la madre tierra, ¿no? No al fracking, por ejemplo. Claro. Creo Sí, que es pero por ahí, ¿no? digo, vos estás hablando de algo fundamental para decir por qué estudiamos, por qué nos estamos parando de una visión histórica acá. Porque si no entendés que esta zona fue negada de los comienzos de Bariloche, fue negada no solamente la parte natural, porque allá no pertenece a Bariloche, decían, ¿no? Allá, esta zona de lo que hoy conocemos el nacimiento del Alto Barilochense. Sí. También se está negando a los que van a habitar acá. Entonces, son perpetuos pobladores o recién llegados o sin derechos o ocupantes ilegales. Porque hay que aclarar que si bien había un lote que originariamente le dio sentido a esta comunidad, Buenuleo, barrios Pilar 1, 2 y demás, sí es cierto que durante muchos años los papeles los conseguía no cualquiera. Y los papeles había que hacerlo en Buenos Aires. Eso fue uno de los grandes debilitamientos
no debilitamiento, sino engrosamiento de la grieta. Sí. De esta famosa grieta que estamos... no le daban los papeles a la gente local, que era la que estaba viviendo desde hace tanto, y sí se lo daban a cualquiera que venía de afuera. Claro, porque eso ya ahí hay un tráfico naciente de influencias, que en Buenos Aires se cocinaba gran parte de los títulos de propiedad, se negaba los derechos de las familias preexistentes, por algo, después si querés nos detenemos en el conflicto todavía que existe hoy de los barrios Pilar 1 y 2, que tiene que ver con el origen, con todo el entramado jurídico, inmobiliario, intereses de estudios jurídicos atrás, para tratar de ir sacándole hectáreas a los pueblos originarios en las familias de las que estuve nombrando recién, en las que ya están con un lote entregado por el Estado Nacional ya en 1884. Entonces lo que estamos viendo... El Estado no respetó ni siquiera sus propias decisiones. Claro, pero digo, primero que hay una cuestión legal y absoluta, que es el reconocimiento del Estado a algunos pobladores específicos. Y después un entramado en el cual ya entra la corrupción y los sectores de poder local en consonancia con los de capital, que comenzaron a negar esos derechos. Entonces es un recorrido acá rápido, que te doy como titular, de un montón de años de historia nuestra, entre comillas de Bariloche, porque yo diría que siempre se habla a nivel regional cuando se habla de historia de Bariloche. No podemos hablar de historia de Bariloche si no la unimos a lo trasandino, ¿no? Porque uno tiende a tener en la cabeza un mapa fijo con una frontera. Sí, que son líneas convencionales Sí. puestas por el hombre para utilidad del hombre, pero que en definitiva para utilidad de los gobiernos, Sí. digamos. Pero yo siempre cuento esta historia. ¿A vos el sol de frente te hace mal? No. Cuento esta historia porque es real y es parte de mi familia. Mi familia, por parte de mi mamá, es de Río Gallegos. Y mi abuela era chilena y era de Punta Arenas. Muy bonita mi abuela. Mi abuela, me imagino. Voy a mostrar la foto de mi abuela porque era muy bonita. Punta Arenas y Río Gallegos vivían gracias a que estaba Punta Arenas y que estaba Río Gallegos. Eran dos ciudades que dependían, dos asentamientos poblacionales en esa época, que vivían gracias a que estaban más o menos cerca y se asistían mutuamente. Sí. Ellos eran una gran zona, pero ya te estoy hablando del 1900. Bueno, y acá pasó lo mismo, Carlota. O sea, quebrando esa idea de la frontera, porque desgraciadamente acá tenemos que luchar. Si no me das ese mate, voy a llorar. Te lo estoy dando. Desgraciadamente hay que luchar con una serie de desinformación que sigue existiendo en los grandes medios corporativos, y que en Buenos Aires se sigue reproduciendo cuando se habla de territorio, cuando hay conflictos más que nada, y que esto era la región era del norte de la Patagonia, así como vos nombraste del sur de la Patagonia. Esto es un solo conjunto de ciudades con un vínculo muy fuerte, que podés tener un eje Bariloche, Osorno, Valparaíso, el puerto de Valparaíso, y de ahí un tejido, digamos, comercial que los vinculaba a Europa, al puerto de Hamburgo. Entonces lo que estamos hablando es, no se puede hablar entonces de la frontera, ¿no? El vínculo trasandino fue mucho más fuerte, la orientación hacia el Pacífico, y recién se pudo quebrar más o menos en 1910, 1920, cuando se establecieron las aduanas, cuando el Estado Nacional quiere hacer un control más estricto de lo comercial, y la centralización de Buenos Aires fue mucho más fuerte, ¿no? Y termina siendo el corolario esto el transporte, el tren, que unió en forma bien centralizada las comunidades con Buenos Aires. Pero ese vínculo humano no se cortó. Como es anterior a la conquista, estamos hablando ya de 1600, 1700, las comunidades originarias tenían un contacto a través de los lagos. En ellos nunca se rompió, ellos siempre siguieron siendo un solo pueblo. No. ¿Vos querés que sigamos avanzando a ver si vamos. Llegamos a la cueva? Esos son los argumentos que usan de que, bueno, ellos son araucanos. Sí, tal cual. Bueno, ese es otra de los mitos que generó la famosa historia oficial también, ¿no? La mal llamada historia oficial, que por suerte con un montón de argumentos y estudios sociales se va quebrando. Hoy es insostenible, lo puede sostener nada más la mala información o la mala intención. El hecho que se dice, el mito cuál es, los mapuches son de Chile. Sí, yo le hago un desafío siempre cuando doy capacitaciones.
buscamos un mapa, buscamos una página de Chile que diga pueblos originarios, y los pueblos originarios que aparecen en Chile aparecen los tehuelches, los diaguitas, pueblos que nosotros reclamamos, fíjate, ¿no? Son nuestros pueblos como argentinos. originarios, sí, como argentinos. Le ponemos el cartel Sí, sí. cuando era el mismo grupo cultural con la misma pauta de recolección, caza, pesca, y después nosotros le vamos poniendo carteles. Y Nacayal era hijo de Tehuelche, papá Tehuelche y mamá araucana. Araucana. Bueno, esos carteles, digo, lo que generan es una multiplicación de identidades y claro, eso genera después confusión. Pero confusión que tiene lo siguiente, ¿no? Que es Incluso, nombrar algunos pueblos buenos y otros malos. Eso. ¿No? Eso, sí. Los pueblos buenos serían los nuestros, Sí. entre comillas. Yo estoy hablando Sí, así sí. en forma figurada de cómo sería este discurso. Los pueblos nuevos serían los tehuelches, que vino el mapuche, lo invadió y lo mató. O lo aniquiló. En una Claro, guerra. vinieron a matar a Tal nuestros cual. pueblos originarios. Y ahora tiene algo atrás esto. O sea, cuando aparece la consigna de pueblo bueno era el que colaboró con, por ejemplo, San Martín, con la primera junta de gobierno. Ahora, cuando comienzan a reclamar por los derechos, se convierten en malos. Y cuando más o menos la gran mayoría está en gran parte desaparecida su cultura, me refiero al grupo, lo que originalmente se conoce como tehuelche, pasan a ser recordados como los buenos, digamos, ¿no? En la historia oficial. Es un manejo muy, muy perverso de esta lógica, porque lo que te lleva es a fijarte en el presente, a imponer, a quitarle poder a estos grupos que todavía hoy, a estos pueblos-nación que todavía siguen reclamando su espacio en lo multiétnico que es nuestro país, ¿no? Que no habla solamente un idioma, que habla varios. Sí, no, qué vergüenza, y además eso salió en todas las tapas del diario del mundo. Sí, sí. Me da tanta vergüenza. ¿Saben a qué nos Es referimos, ajena, no? ¿no? Pero Acá, miren, si los argentinos hablaran solamente argentino, los peruanos, Sí, a eso sí. te referís, ¿no? Sí, tal cual. Es un primer momento de generarle poder, ya que está de moda la palabra empoderamiento, a nivel cultural a la gente que a veces no se siente partícipe de la ciudad. Porque hay gente que no se siente partícipe, porque nunca le dieron la posibilidad de sentirse barilochense, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a andar contando mis tradiciones que tengo? Porque si acá no hay un espacio para recrearla. Entonces yo creo que en el fondo es una cuestión política, estratégica que marca de dar una ciudad, pero hasta ahí. Abrir la ciudad hasta ahí, y eso lleva también al eterno tema que siempre decimos de los derechos y del poder, ¿no? Que en la medida que no abrís el juego en la cuestión cultural, estás cerrando también el acceso a otras cosas, al servicio, a los espacios que hay acá. Y a ningunearte. Claro, claro.